Durante la fase febril, los pacientes desarrollan fiebre alta y repentina. Dura de 2 a 7 días y suele acompañarse de enrojecimiento facial, eritema, dolor corporal generalizado, mialgias, artralgias, cefalea y dolor retroocular. Pueden presentarse manifestaciones hemorrágicas menores como petequias y equimosis en la piel. Los pacientes que mejoran después de que baja la fiebre se consideran casos de dengue sin signos de alarma. La fase crítica se desarrolla cerca de la desaparición de la fiebre, cuando la temperatura desciende de 37,5 grados centígrados o menos y se mantiene por debajo de este nivel. Por lo general, en los primeros 7 días de la enfermedad, puede aumentar la permeabilidad capilar paralelamente con los niveles del hematocrito. Esto marca el comienzo de la fase crítica. Los pacientes que empeoran con la caída de la fiebre y presentan signos de alarma son casos de dengue con signos de alarma. Finalmente, la fase de recuperación, cuando el paciente sobrevive a la fase crítica, la cual no excede las 48 a 72 horas, pasa a la fase de recuperación. Hay una mejoría del estado general, se recupera el apetito, mejoran los síntomas gastrointestinales, se estabiliza el estado hemodinámico y se incrementa la diuresis. Veamos entonces las fases del dengue. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a hablarlo porque existe mucha presencia actualmente de zancudos en nuestro país, en la capital, y por eso hoy nos acompaña el doctor Manuel Figuera, quien es médico infectólogo y presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Los invitamos a que participen con nosotros en redes sociales, que estén activos con nosotros. Como siempre, son valiosas sus participaciones. Recuerde, Instagram Live a través de @DanielaJSalas y nuestra cuenta también @salud_gb. Aprovecho de saludar a Patricia Moreira, que está por acá conectada, encargada también de mi estilismo. Gracias por acompañarme y gracias por cuidarme. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, Daniela. Vamos a hablar sobre el dengue porque a pesar de que es una enfermedad muy conocida, actualmente se ha visto también algunos casos de dengue no tan fuerte, dengue clásico, pero hemos visto mucha presencia de zancudo en Venezuela. Sí, en todo el continente americano ha habido el reporte. En 2019 fue el año que tuvimos más casos en todo el continente, más de 3,1 millones de casos. Con COVID bajó el impacto. El segundo año con mayor número de casos fue el 2016, pero el año pasado, el 2022, tuvimos 2,8 millones de casos en el continente americano. Y para lo que va hoy en día, en este año, en la semana 28, ya llevamos 3 millones de casos. O sea que en este año se perfila que vamos a tener mucho más dengue de lo que ha habido históricamente en el continente. Y sobre todo está afectando principalmente en Brasil, donde se han contabilizado unos 2,3 millones de casos, y adicionalmente en Perú con más de 200.000 casos, en Bolivia con más de 100.000 casos. Y uno puede decir, bueno, pero no parece tan importante el número, pero es que esos son los números que se diagnostican muchas veces clínicamente, y por laboratorio alrededor de un 45% son los casos que se confirman. Pero hay muchas personas que sufren dengue y no lo saben. Quizás no lo saben porque no acuden al médico, y por eso es importante hablar del dengue y alertar de cuáles son los síntomas para sospechar del mismo. Justamente le iba a consultar a este doctor cuáles son los síntomas que presenta el dengue. Por ejemplo, a mí nunca me había dado dengue y hace poco tuve un cuadro de dengue clásico. Tuve mucho dolor de cabeza, mucho dolor en los ojos y sentía mucho malestar y pesadez en el cuerpo. Entonces, por lo menos esos fueron los síntomas asociados en mi caso. Pero ¿cuáles son los síntomas cardinales del dengue que nos deberían poner en alerta? Quizás ese es el problema porque es común a muchos problemas de salud, pero lo más importante es entender que la llaman los rompehuesos. Horrible. Los dolores musculares son muy importantes, sobre todo en la espalda, en las piernas, en todo el cuerpo duele mucho. Hay dolor detrás de los ojos, que es lo que llaman el dolor retroocular, que suele ser muy intenso, y la fiebre suele ser alta, 39 a 40 grados centígrados. Cuando se hace en laboratorio, lo que se consigue de manera típica son los glóbulos blancos, leucocitos bajos, lo cual orienta hacia un problema viral, y usualmente las plaquetas pueden estar dentro de lo normal, pero quizás con tendencia a estar bajas. Y eso es importante entenderlo porque quizás la diferencia clínica entre lo que llamamos dengue habitualmente, que es lo que llamaban anteriormente dengue clásico y hoy en día el dengue grave, es la disminución del número de plaquetas. Si las plaquetas ya están por debajo de 100.000, ya estamos hablando de un dengue grave, o si hay alguno de los síntomas de alarma que hablaron inicialmente, por ejemplo, si alguien tiene dolor abdominal muy fuerte o crecimiento del hígado, o tiene eventualmente sangramientos evidentes o muchos vómitos, mucha diarrea,
y deshidratación o presión arterial baja, ya indicaría un problema de dengue severo y que requiere hospitalización. Pero afortunadamente la gran mayoría de los casos no suelen ser severos. De hecho, por ejemplo... Que es el que llamamos el dengue hemorrágico, ¿no? Sí, lo que anteriormente se llamaba hemorrágico, pero esos términos han cambiado porque alguien puede tener un dengue severo con la hipotensión o la presión arterial baja y no tener sangramiento. Entonces, esperar el sangramiento no es un elemento muy resaltante porque no todo el mundo tiene sangramiento. Y de hecho, tener la presión arterial baja, tener desorientación, estar encamado que casi no se puede mover la persona y si está vomitando y si tiene una deshidratación importante, hay que acudir al médico. No hay que esperar llegar a esa etapa. Si ya está vomitando y tiene elementos que puedan ser preocupantes, debe ir al médico y si está asociado a fiebre y presión arterial baja, tiene que ir al médico y en el centro de salud determinarán si es dengue o cualquier otro tipo de problema. Claro, existen exámenes específicos, además de ver cómo están las plaquetas para determinar si hay dengue, de igual manera es a través de químicas de laboratorio. Sí, pero la orientación al médico evidentemente es clínica. El hecho de tener dolores musculares muy fuertes, dolor de cabeza, la fiebre alta, orienta hacia dengue y sobre todo la ausencia de síntomas respiratorios. Hoy en día, por ejemplo, COVID, influenza, se diferencia que duele la garganta, da síntomas respiratorios. El de dengue no hay síntomas respiratorios. Y no debemos esperar a que aparezcan, por ejemplo, los signos de sangramiento, las petequias que los nombraban, o la equimosis. No hay que esperar tener morados o simplemente pinticas rojas en la piel para acudir. Si ya uno se siente muy mal y tienes 2, 3 días sintiéndote muy mal, con fiebre alta, es importante acudir al médico para tener orientación de qué debe hacerse. Usualmente lo que hay que hacer es hidratarse muy bien, tomar mucho líquido, mantener reposo, e entender que, como lo dijeron en el micro, sobre todo en el momento del día 4 o 5 que desaparece la fiebre, puede ser más delicado porque en muchos casos es cuando bajan más las plaquetas y las plaquetas pueden descender por 2 o 3 días y después se recuperan. Entonces, mucho de lo que se dice coloquialmente hay que tomar agua de coco o ciertas sopas, no es que tengan elementos milagrosos, sino que hay que hidratarse muy bien en las personas y bueno, lo importante es hidratarse con lo que le guste. No es que el agua de coco tenga elementos mágicos que ayuden a subir las plaquetas, no, pero hidratarse muy bien es importante. Entonces, si a uno no le gusta el agua de coco, puede tomar agua, jugos, otros elementos, pero la hidratación y el reposo es muy relevante. Justamente vamos a hablar sobre el reposo en la próxima parte, porque es tan importante, de verdad, guardar el reposo durante los procesos de cuadros de dengue. El doctor Manuel Figuera, médico infectólogo y expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, nos sigue acompañando al regreso. Ya sabe, preguntas, comentarios, redes activas. @salud_gb, @DanielJSalas. Volvemos.